Aleluya. Qué bueno es el Señor, ¿verdad? ¿Cuántos creen que Dios es bueno? A ver. Uy, poquitos. ¿Cuántos creen que Dios es bueno? Qué bueno es el Señor, qué bueno es estar en la casa de Dios. Doy gracias al Señor primeramente por habernos traído a este lugar. Y también estoy agradecido con los padres espirituales de esta casa. Doy gracias a Dios por la vida del apóstol Nerio. Y también doy gracias al Señor por la vida de su amada esposa, la pastora Lauris. ¿Cuántos aman al pastor Nerio? ¿Cuántos aman a la pastora Lauris? Ok, si usted ama a sus pastores, una sus palmas y dele un fuerte aplauso al Rey. Aleluya. Aleluya, aleluya. A su nombre, gloria al Señor. Yo estaba deseoso que llegara este día. Venimos de la ciudad de Barranquilla y teníamos una gran expectativa. Y estaba deseoso que llegara este día. Y quiero confesarles que tan pronto llegué a este lugar percibí un olor. Este lugar huele a victoria. Yo dije, este lugar huele a victoria. Aleluya, aleluya. ¿Y sabe por qué este lugar huele a victoria? No huele a victoria por la estructura física del lugar. Tampoco huele a victoria por los elementos que componen este sitio. Este lugar huele a victoria por la gente que se congrega aquí. Yo no sé, 3 lo creyeron no más. 3 lo creyeron no más. Pero yo quiero que usted mire a la persona que tiene a su lado, estremezcale y dígale, no sé tú, pero yo huelo a victoria. Dígaselo, vamos. A ver, ¿cuántos huelen a victoria? Si usted huele a victoria, aplauda al Rey. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, a su nombre. Gloria al Señor. Venimos de la ciudad de Barranquilla. Reciba un cordial saludo de mi amada esposa. Estoy felizmente casado hace 30 años. Me ve calvo, pero tampoco soy tan viejo. Comencé la profesión bien temprano, más bien. Saludos también de mis amados hijos. Y reciban de igual forma un cordial saludo de nuestra amada congregación. Somos un ministerio en formación. Estamos ubicados en la ciudad de Barranquilla, frente al parqueadero del Estadio Metropolitano. Y todos los miembros activos y todos los líderes del Ministerio Internacional Palabra Rema les envían un abrazo bien fuerte. Les dicen que les aman en el amor del Señor. Aleluya, aleluya. Alguien diga gloria a Dios. Alabado sea Cristo. Bueno, yo creo que sin más preámbulo, vamos a dar inicio a esta primera noche de campaña. ¿Cuántos vinieron a recibir una palabra de parte de Dios? Ok, yo le voy a invitar a que abra su Biblia. Abra su Biblia. En el libro de Apocalipsis. Aleluya. Libro de Apocalipsis. Capítulo 12. Apocalipsis capítulo 12. Vamos a leer en el versículo 11 está la clave del mensaje. Pero yo quiero que leamos del versículo 7 hasta el versículo 11. Leo para usted en esta noche y dice así la poderosa palabra de Dios.
Apocalipsis capítulo 12, versículo 7 en adelante. ¿Estamos allí? Ok, dice así la escritura. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Y luchaban el dragón y sus ángeles. Pero no prevalecieron ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Versículo 10 dice: entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. La palabra de Dios está bendecida. ¿Cuántos dan gloria a Dios por su palabra? Levante sus manos al cielo allí donde está y acompáñeme a orar por un momento. Vamos a orar. Padre eterno que estás en gloria, te damos gracias, Dios. Señor mío, honramos tu nombre. Hemos glorificado tu presencia por medio de la adoración. Te hemos adorado, te hemos exaltado por medio de la alabanza. Espíritu Santo de Dios, no te decimos en esta noche bendecido. Te decimos bienvenido a este lugar. Y te decimos, Espíritu Santo, que este lugar está bendecido por ti, Señor. Espíritu de Dios, toma control en esta hora de todo lo que vamos a hablar en esta noche. Señor mío, soy un instrumento tuyo. Espíritu Santo de Dios, toma control de mi mente. Toma control de mis emociones. Toma control de mi intelectualidad. Que las palabras que salgan de mi boca sean palabras ungidas y sean palabras direccionadas para bendecir a esta casa. Declaramos en esta noche que los cielos están abiertos, oh Dios. Declaramos oídos abiertos, ojos abiertos, oídos receptivos a la realidad de tu palabra. Y que así como hemos declarado que los cielos están abiertos, tu gloria descenderá una vez más sobre esta casa. Dios mío, declaramos que el reino de las tinieblas está atado, que Satanás está vencido, que una vez más tu iglesia se levantará en victoria, Dios, y que el reino de las tinieblas quedará humillado a través de tu palabra. Dios, pido que esta noche sea una noche de milagros, que no sea una noche más, sino que sea una noche donde tu poder, la manifestación de tu presencia, toque las vidas, aún en medio de la predicación de la palabra. Toque los corazones, libertando al cautivo, sanando al enfermo y trayendo bendición sobre tus hijos. Gracias te doy, Dios, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Denle un aplauso fuerte al Rey. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya. A su nombre. En esta noche, el Espíritu Eterno de nuestro Dios me ha enviado a predicar un tema de gran envergadura. Dios me ha enviado a predicar un tema fundamental, un tema indispensable, un tema vital
Un tema de gran importancia para toda la humanidad. El tema que quiero predicar en esta noche lleva como título: La sangre de Cristo tiene poder. Yo dije, la sangre de Cristo tiene poder. Dígalo conmigo, la sangre de Cristo. Dígalo más fuerte. Dígalo una vez más. ¿Cuántos creen que la sangre de Cristo tiene poder? Si usted lo cree, ¿por qué no aplaude la sangre bendita y poderosa de Jesucristo? A su nombre. En el libro de Apocalipsis, capítulo 12, la Biblia nos revela y nos narra una batalla espiritual. Nos narra una batalla y dice que Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás. Dice: el que engaña al mundo entero, el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba día y noche delante de nuestro Dios. Amigo y querido hermano que me escuchas, yo quiero decirte que estamos librando una batalla espiritual. Estamos librando una batalla espiritual. Y en esta batalla espiritual tenemos un enemigo peligroso, un personaje siniestro, un personaje que se arrastra como una serpiente, un personaje que la Biblia nos enseña y le llama el acusador, un personaje que engaña a la humanidad entera, un personaje siniestro, un enemigo peligroso que ataca el alma del ser humano con el propósito de destruirla. Pero gócese en esta noche que a ese enemigo peligroso se le vence con la sangre del Cordero de Dios. Hay poder en la sangre del Cordero. Hay poder en la sangre de Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Hay poder en la sangre de Cristo. ¿Cuántos creen eso? Hay poder en la sangre del Cordero de Dios, queridos hermanos. Por esa sangre el pecado fue derrotado, la enfermedad fue derrotada, la miseria fue derrotada, el diablo y los demonios fueron derrotados. La sangre de Cristo tiene poder. Por esa sangre yo puedo declarar que he pasado de muerte a vida. Por esa sangre yo puedo declarar que he pasado de la potestad de las tinieblas a la luz admirable de Cristo. Por esa sangre yo puedo declarar que soy libre, que soy salvo y que soy victorioso. Quiere decir, queridos hermanos, que no hay diablo, no hay demonio, ni hay vicio que me pueda dominar, porque la sangre de Cristo tiene poder. Yo dije, la sangre de Cristo tiene poder. Hay poder en la sangre de Cristo. Por esa sangre yo puedo declarar que soy sano, que soy próspero y que soy bendecido. ¿Cuántos dicen amén? Quiere decir que ya no hay maldición que afecte mi vida, porque Cristo me redimió de la maldición para darme su bendición. Yo no sé si usted está creyendo eso, querido hermano, pero ya no hay maldición que afecte mi vida. Ese es el mensaje del Evangelio. ¿Por qué, queridos hermanos? Porque el Evangelio no es una filosofía, el Evangelio no es un dogma, el Evangelio no es religión. La Biblia dice que el Evangelio es poder de Dios para salvación. El Evangelio es poder de Dios para salvación. El Evangelio no es religión. El Evangelio no es filosofía. Por eso fue que Pablo dijo: no me avergüenzo del Evangelio, porque si el homosexual
la prostituta, el brujo, el alcohólico, el hechicero no se avergüenza de su pecado, yo no me avergüenzo del evangelio, porque el evangelio es poder de Dios para salvación. El evangelio son buenas nuevas de salvación. El evangelio es poder de Dios, y el evangelio en su esencia es victoria. Por eso fue que Cristo, cuando vertía su sangre en el madero, Jesucristo no dio una palabra y tampoco dio un grito de derrota. Él dio un grito de victoria y dijo: consumado es. Alguien debe dar un grito de victoria y diga: la sangre de Cristo. Dígaselo. Aleluya, aleluya. Alguien que dé un grito de victoria en esta noche. Y diga: la sangre de Cristo tiene poder. Amén. Hablando de sangre, los judíos tienen un concepto bien claro de este tema. Por eso fue que los judíos se ofendieron cuando Jesús dijo: el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque el que come mi carne, dijo Jesús, y el que bebe mi sangre tiene vida eterna. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Los judíos se ofendieron porque ellos entendían, ellos conocían y ellos sabían claramente el significado de la sangre. En el antiguo pacto, la Biblia revela que cuando ellos necesitaban el perdón de Dios, ponían sangre sobre el altar. Si necesitaban la misericordia de Dios, entonces ellos ponían sangre en el propiciatorio. Si necesitaban la misericordia de Dios y si necesitaban oír la voz de Dios, entonces ellos ponían sangre en el velo para entrar al lugar santísimo y estar en la presencia del Señor. Si ellos necesitaban sanidad, entonces traían un sacrificio de sangre. Si ellos necesitaban paz, traían un sacrificio de sangre. Cada vez que necesitaban un milagro de parte de Dios, entonces ellos ofrecían un sacrificio de sangre. Eso se hacía bajo el antiguo pacto. Pero en el nuevo pacto, ya nosotros no necesitamos aplicar la sangre de la misma forma que la aplicaban bajo el antiguo pacto. En el nuevo pacto, lo único que nosotros necesitamos hacer es creer que la sangre de Cristo tiene poder. Eso es lo que nosotros necesitamos hacer. Aunque los teólogos modernistas digan que la sangre de Cristo sirve solamente para limpiar los pecados del hombre, déjeme decirle que la sangre de Cristo no tiene fronteras. La sangre de Cristo no tiene límite. La sangre de Cristo es toda poderosa. La sangre de Cristo tiene poder para cambiar vidas, para limpiar pecados. La sangre de Cristo tiene poder para restaurar matrimonios. La sangre de Cristo tiene poder, queridos hermanos, para restablecer y restituir finanzas. La sangre de Cristo tiene poder para libertar a los cautivos, sanar a los enfermos. La sangre de Cristo tiene poder para reestructurar tus finanzas. Yo no sé, pero si alguien cree eso, debe alabar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Aleluya, aleluya, aleluya. Hoy Dios va a correr el velo. En esta noche Dios va a correr el velo.
Y Dios va a traer revelación sobre esta casa. Y la palabra revela, queridos hermanos, que la sangre de Cristo no solamente se limita a limpiar los pecados del ser humano. La sangre de Cristo es todopoderosa. La sangre de Cristo tiene todo poder. Y yo se lo voy a demostrar a través de la palabra de Dios. Durante estos minutos voy a hablarle de 7 lugares donde la sangre de Cristo fue derramada. ¿Cuántos quieren escuchar esos 7 lugares? Ok. Número 1, voy a hablarles de la sangre del prepucio. Diga conmigo, la sangre del prepucio. Dígalo otra vez, la sangre del prepucio. Ok. En el Evangelio de Mateo capítulo 5, versículo 17. Mateo 5, versículo 17. Jesús dijo las siguientes palabras. Jesús dijo que Él no había venido para abrogar la ley, sino para cumplirla. Él vino no para abrogar la ley, sino para cumplirla. Y como judío que era, Jesús tenía que cumplir la ley. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, en el libro de Levítico capítulo 12, versículo 3, la Biblia habla de la ley de la circuncisión. Dios le había ordenado a Moisés, Levítico 12, versículo 3. Dios le había ordenado a Moisés circuncidar la carne del prepucio del niño al 8º día. Ahora es bien importante aclarar que la circuncisión no era una obra de la ley. Inicialmente la circuncisión no era una obra de la ley, pero se introdujo como ley. Por eso fue que en el Evangelio de Juan capítulo 7 versículo 22, Jesús le dijo a los fariseos que la circuncisión no era de Moisés, sino de los patriarcas. Ahora, la circuncisión inicialmente la ordenó Dios como una señal de pacto. Diga conmigo, señal de pacto. Ok. La circuncisión la dio Dios como una señal de pacto. Porque Dios le dice a Abraham, el patriarca, Dios le dice a Abraham que todo hijo varón de Israel o del pueblo hebreo o del pueblo judío tenía que ser circuncidado al 8º día, como una señal de pacto. Así Dios lo había ordenado. Como Jesús era judío, Él tenía que cumplir con esa ley, la ley de la circuncisión. Por eso es que yo encuentro en Lucas capítulo 2 versículo 21 que dice que cumplidos los 8 días el niño fue circuncidado y le pusieron por nombre Jesús. Jesús, siendo niño, fue circuncidado. Al 8º día se le practicó la circuncisión. Cuando llevaron el niño Jesús ante el sumo sacerdote, el sumo sacerdote cortó la carne del prepucio. Y cuando cortó la carne del prepucio, salió sangre, cayó sangre en el piso. Esa sangre que Jesús derramó cuando era niño es la sangre que te da el poder para que tú puedas levantar generaciones santas. Esa es la sangre que te da el poder para que tú puedas levantar generaciones santas y para que tú puedas romper con toda maldición de desorden sexual. Por eso cuando tú aplicas esa sangre sobre tus hijos, tú puedes estar seguro que ni la pornografía, que ni la masturbación, que ni la prostitución, que ni la fornicación, que ni los desórdenes sexuales, que ni las violaciones, ni la lascivia, ni la lujuria, ni los abusos sexuales jamás tocarán a tus hijos, porque la sangre de Cristo tiene poder. Vamos, alguien que lo diga, la sangre de Cristo
¿Usted cree eso en esta noche? Ok. Número 2. La sangre que Jesús derramó en el huerto de Getsemaní es la sangre que te da el poder para que tú recuperes tu voluntad. Esa sangre que Jesús derramó en Getsemaní hace que el hombre recupere su voluntad. La Biblia dice en el Evangelio de Lucas, por allá en el capítulo 22, dice que Jesús fue a un lugar, parafraseo, Jesús fue a un lugar llamado Getsemaní. Y dice que en Getsemaní, estando en agonía, Jesús oraba al Padre intensamente. Y dice que el sudor de su frente era como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Este detalle, de los 4 evangelios, el único que da este detalle es Lucas. Ningún otro evangelista da este detalle. Y Lucas, además de ser un historiador, Lucas, además de ser un evangelista, Lucas era médico de profesión. Y los médicos dicen que cuando una persona está pasando por un momento de fuerte presión y de extrema agonía, dicen los médicos que se llegan a romper los vasos sanguíneos de tal manera que la persona comienza a derramar sangre por los poros en vez de estar sudando. Ahora aquí resulta una pregunta, y la pregunta es: ¿por qué Jesús escogió empezar su agonía en un huerto? Y la respuesta que yo puedo encontrar a través de la Biblia es que Jesús escogió empezar su agonía en un huerto porque en un huerto fue donde empezó el pecado. Fue en el huerto del Edén donde el hombre desobedeció la orden, el mandato que Dios le había dado. Dios le había dicho al hombre que de todo árbol plantado en el huerto podía comer. Solo que no podía comer del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque el día que comiere de ese árbol, el hombre ciertamente moriría. Usted conoce la historia. Satanás, del que comenzamos hablando, el enemigo del hombre, el enemigo de nuestra alma, a través de aquella astuta serpiente engañó a Eva. Ahora bien, Eva fue engañada, pero Adán desobedeció voluntariamente. Y cuando Adán desobedece voluntariamente, con ese acto, Adán lo que estaba diciendo era: yo hago mi voluntad. Adán hizo su voluntad y no la voluntad del Padre. Eso ocurrió en el huerto del Edén. Pero en el huerto de Getsemaní, yo encuentro a Cristo, el postrer Adán, rendido completamente a la voluntad del Padre. A sabiendas, porque Jesús sabía lo que él iba a padecer. Jesús sabía que lo iban a vender. Jesús sabía que Judas lo iba a traicionar. Jesús sabía que Pedro lo iba a negar. Jesús sabía que los soldados romanos lo iban a torturar. Jesús sabía que sobre su cabeza iban a colocar una corona de espinas. Jesús sabía que sus amigos lo iban a abandonar, que él iba a quedar solo. Jesús sabía que unos clavos iban a perforar sus manos y sus pies. Jesús sabía que lo iban a humillar. Jesús sabía que iban a blasfemar de él, que se iban a burlar de él. Jesús sabía que lo iban a colgar desnudo. Él sabía
que cuando iba a pedir agua le iban a dar vino. Él sabía que una lanza iba a herir su costado. Él sabía todo eso. Sin embargo, en el huerto de Getsemaní, yo encuentro a Jesús al postrer Adán diciéndole al Padre: Padre, si es tu voluntad, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Aleluya. Haz tu voluntad sobre mi vida. Esa sangre es la que me devuelve la voluntad. Recupero mi voluntad por esa sangre que Cristo derramó allí en Getsemaní. Queridos hermanos, este servidor que le está hablando hacía su voluntad. Un viernes como hoy, este servidor que le está hablando se iba para los estaderos de música salsa en Barranquilla. Me perdía todo el fin de semana, me aparecía el día lunes en mi casa. Este servidor que usted está viendo estuvo atado en el alcohol. Estuvo atado a través del espíritu derramador de sangre. Estuve atado en el sicariato. Estuve atado en la drogadicción. Pero un día yo reconocí a Jesucristo y todo aquello desapareció. No me pregunte cómo. Lo único que sé es que la sangre de Cristo tiene poder. Ay, 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 ay. Hay poder en la sangre de Cristo. ¡A su nombre! Esa sangre te devuelve la voluntad. Porque ya usted no hace lo que el pecado le mandaba hacer antes. Porque la sangre de Cristo le ha dado poder. Y no me diga que usted no tiene luchas. No me diga que usted no tiene batallas. Pero ahora usted hace la voluntad del Padre por esa sangre que lavó su alma de los pecados. Número 3. La sangre que Cristo derramó en el poste de la flagelación. En la antigüedad y aún en los días de nuestro Señor Jesús, había un método cruel, despiadado, inhumano, conocido como crucifixión. Y la crucifixión normalmente, antes de que la víctima fuera crucificada, tenía que ser azotada o flagelada las espaldas de la víctima. De acuerdo al sistema de castigo establecido por la ley judía, el sistema de castigo judío y aún romano decía que al prisionero tenían que darle 40 latigazos. 40 latigazos. Pero no se le daban los 40 latigazos a la víctima. Se le daban 39 latigazos. Porque si le daban 40, en muchas ocasiones la víctima o el prisionero podía morir. La pregunta aquí es, ¿por qué 39 latigazos? ¿Por qué no los 40? Acuérdense que Pablo dijo que a él le habían dado 40 latigazos menos uno. ¿Por qué 39 latigazos? Ok, la respuesta que yo puedo encontrar es que la ciencia médica dice que de todas las enfermedades conocidas por la humanidad, las pasadas y las actuales, estas se clasifican en 39 enfermedades básicas que adquiere el ser humano. 39 enfermedades básicas. Cuando el soldado romano, en aquel poste de la flagelación, descargaba su furia a través de aquel látigo caía sobre las espaldas del Señor.
El látigo tenía adherida una garra en la punta. Cuando el soldado descargaba su furia, regresaba aquel látigo y al jalar arrancaba parte de la carne de la persona que estaban castigando. Y no solamente aquello, sino que aquel látigo abría también un canal de sangre. Cada latigazo proporcionaba la sanidad para cada enfermedad. Cada latigazo proporcionaba la sanidad para cada enfermedad. Por eso fue que cuando Jesús fue latigado, cuando Jesús fue azotado, aquel látigo cuando caía y abría el canal de sangre sobre las espaldas del maestro, en aquel momento yo puedo entender que el SIDA era derrotado, que el cáncer era vencido, que el lupus era vencido, que la hepatitis era derrotada, que el Alzheimer era derrotado, que el SIDA era derrotado, que la enfermedad era derrotada. ¿Sabe por qué? Por eso es que el profeta Isaías no se equivoca en decir que él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, que él llevó nuestras enfermedades y nuestras dolencias, que nosotros lo tuvimos por azotado de Dios, herido y abatido. Mas él enmudeció, él no abrió su boca. Por eso es que lo llama varón de dolores, experimentado en quebranto. El castigo de nuestra paz cayó sobre él, y la Biblia dice que por su llaga nosotros, dígalo, 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 dígalo. Aleluya, aleluya. Esa sangre que Jesús derramó en el poste de la flagelación es la sangre que nos devuelve la sanidad. Y aquí hoy hay sanidad de parte de Dios. Número 4. La sangre que Jesús derramó cuando colocaron sobre su cabeza aquella corona de espinas. Es la sangre que nos devuelve la prosperidad. Es la sangre que nos devuelve la prosperidad. La Biblia dice que Jesús fue capturado como si fuera un ladrón, como si fuera un delincuente, aquel que fue tentado en todo pero sin pecado. Era capturado como un malhechor. Lo llevaron ante el sumo sacerdote. Allí jugaron con Jesús al profeta. Le golpeaban el rostro, le colocaron una venda. Y cuando le golpeaban en el rostro, le decían a Jesús: profetiza quién fue el que te golpeó. De allí lo llevaron ante Poncio Pilato. Poncio Pilato ordenó que lo azotaran. En aquel momento hicieron burla de Jesús. Dijeron: salve, oh rey. Lo reconocieron como el rey de los judíos. Y dice la escritura que mientras iban en el camino se encontraron con un zarzal. Y los soldados romanos tomaron las espinas de aquel zarzal, lo entretejieron e hicieron una corona. Y colocaron esa corona sobre la cabeza de Jesús. Queridos hermanos, antes de que el hombre pecara, en el huerto del Edén no había necesidad. En el huerto del Edén no había escasez, no había pobreza, no había miseria. En el huerto del Edén lo que había era la bendición de Dios. Pero cuando Adán pecó, lo que era una bendición se convirtió en una maldición. Porque por el pecado del hombre,
Dios mismo maldijo la tierra. Dios le dijo a Adán: por tu causa la tierra será maldita. Espinos y cardos producirá, y con el sudor de tu frente comerás el pan de la tierra donde fuiste tomado, hasta el día que vuelvas a ella, porque polvo eres y al polvo volverás. Aquella corona de espinas que atravesó la frente de Jesús, cuando la colocaron, porque déjeme decirle algo, querido hermano, aquellas espinas eran del tamaño de un clavo. El zarzal simbólicamente representa la maldición del pecado, la maldición por la cual la tierra cayó en aquella desgracia. Desde ese entonces que Adán pecó, todo lo que el hombre ha adquirido ha sido con el sudor de su frente. Pero gócese en esta noche, porque sobre la frente de Jesús, cuando colocaron aquella corona de espinas, no derramó sudor. En lugar de sudor, Jesús derramó sangre. Y aquella sangre es la sangre que te da el poder para que tú puedas ser prosperado. Por eso es que yo me atrevo a decir: por eso es que yo me atrevo a decir en esta noche que todo aquel que ha sido lavado con la sangre de Cristo, todo aquel que ha sido ungido por Dios, está apto para prosperar. Yo no sé si usted cree eso en esta noche. Esa sangre te da el poder para prosperar. Mire, querido, y mire, querida hermana, en esta noche, esa sangre que Cristo derramó cuando colocaron la corona de espinas nos devuelve la prosperidad. Ya no hay pobreza que afecte nuestra vida. Ya no hay miseria que afecte nuestra vida. ¿Sabe por qué? Le tengo una buena noticia. Porque cuando Cristo derramó esa sangre, Él lo hizo por amor a nosotros, querido hermano. No lo hizo por más nada, sino por amor a nosotros. Por eso es que Pablo no se equivoca en decir que por amor, Cristo, siendo rico, por nosotros se hizo pobre, para que nosotros en su pobreza fuésemos enriquecidos. Yo no sé si alguien puede entender eso en esta noche, pero esa sangre me da el poder. Esa sangre me da el poder. La sangre de Cristo tiene poder. Número 5. La sangre que perforaron sus manos nos devuelve el dominio sobre todo aquello que nosotros tocamos. Se lo voy a repetir. La sangre que perforaron las manos del Señor a través de aquellos clavos es la sangre que nos devuelve el dominio sobre todo aquello que tocamos. La Biblia nos enseña que todo lo que nosotros toquemos, Dios lo hará prosperar. Aún el impío, el inconverso, se dará cuenta cuando la prosperidad de Dios está sobre un cristiano. Potifar se daba cuenta que todo aquello en lo que José ponía sus manos, Jehová lo hacía prosperar. Esa es la sangre que nos da el poder, nos da la autoridad, nos da el dominio sobre todo aquello que nosotros toquemos, y será prosperado. Escúcheme. Cuando Dios puso a Adán y Eva en el huerto del Edén,
El Señor les dio autoridad, les dio poder y les dio dominio sobre toda la creación. Pero cuando Adán pecó, ese poder, esa autoridad, ese dominio fue arrebatado por el enemigo. Fue arrebatado por Satanás. Número 6. La sangre que Cristo derramó cuando sus pies fueron perforados por aquellos clavos. Es la sangre que nos devuelve la autoridad sobre todo aquello que nosotros pisemos. Usted no escuchó eso, usted no escuchó eso. Es la sangre que nos da la autoridad sobre todo aquello que nosotros pisemos. Escuche, escuche, querida iglesia. Cuando Dios creó al hombre, lo creó no solo como corona de la creación. Cuando Dios creó al hombre, le dio poder, dominio y autoridad sobre todo lo creado, sobre toda la creación. Dios le dio poder, les dio dominio y les dio autoridad. Eso habla de gobierno. Y usted hoy día está en el gobierno de Dios, está en el reino de Dios. Todo lo que nosotros toquemos, Dios lo hará prosperar. Todo lo que nosotros pisemos, escuche, Dios lo hará prosperar. No importa, porque así como Dios le dijo a Josué, como estuve con Moisés, estaré contigo. Y el Dios de Moisés y el Dios de Josué es el Dios de la iglesia Avivamiento. Es el Dios de esta casa. Escúchame, escúchame, escúchame. Es el Dios de esta casa. Y ese Dios te dice que todo lugar que pisare la planta de tu pie será tuyo, querido hermano. Ay, 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 ay. Todo lugar que pisare la planta de tus pies será tuyo. Yo he creído a esa promesa. Yo la he creído. Y todo lo que yo toco, Dios lo hace prosperar. Por la sangre de Cristo, todo lo que yo pise será mío. Hay que ejercer dominio. Hay que ejercer autoridad. ¿Por qué? Porque la sangre que Jesús derramó, cuando sus manos fueron perforadas, cuando sus pies fueron perforados, es la que nos devuelve la autoridad, el poder, el dominio. Por eso fue que Jesús dijo: he aquí les doy potestad para hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del maligno, y nada nos dañará. Quiere decir, querido hermano, que por la sangre de Cristo yo cambié de posición. Antes de que la sangre de Cristo hubiese llegado a mi vida, yo estaba bajo el yugo satánico, pero cuando Cristo me lavó con su sangre, yo cambié de posición. Ahora el diablo está debajo de los pies de la iglesia. El diablo está debajo de tus pies. Él está debajo. Tú puedes pisarle. La simiente de la mujer le aplastaría la cabeza al diablo, dice la escritura. Y número 7. Número 7. Yo quiero leer en el Evangelio de Juan, capítulo 19. Juan, capítulo 19. A su nombre. A su nombre. Oh, gloria a Dios. Alabado sea Cristo. A su nombre. Alabado sea el Señor. Gloria a Jesús. Juan capítulo 19, versículo 31. Dice así: entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que les quebrase las piernas y fuesen quitados de allí.
Vinieron pues los soldados y quebraron las piernas del primero, y asimismo al otro que había sido crucificado con él. Mas cuando llegaron a Jesús, como lo vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Versículo 34 dice: pero uno de los soldados le abrió el costado ¿con qué? Con una lanza, y al instante que salió sangre y agua. La sangre que Cristo derramó cuando aquella lanza abrió su costado es la sangre que nos devuelve el gozo. Es la sangre que nos devuelve el gozo. ¿Por qué? ¿Por qué? Escuche lo que le voy a decir para que comprenda un poco esto. ¿Sabe qué ocurría en el método de la crucifixión? Previamente, al ser crucificados, la víctima tenía que ser torturada para tratar de agilizarle la muerte. La víctima llegaba moribundo a la cruz. Jesús, colgado allí, vertía su sangre, derramaba su sangre. La persona colgada, imagínese usted suspendido de unos clavos, maltratado, torturado. Imagínese usted eso por un momento. Imagínese. La persona sentía que su cuerpo como que se le iban a desprender los huesos. La persona sentía un fuerte dolor, no solo en su aspecto físico, sino que el corazón del crucificado se derretía como se derrite la cera. Era cruel, inhumano. La Biblia dice que al día siguiente era día de reposo, y como era día de gran solemnidad, para que la maldición de aquella muerte no cayera sobre la tierra, entonces tenían que quebrarle las piernas, los huesos al crucificado. Dice la escritura que cuando los soldados romanos llegaron donde el primero, le quebraron los huesos, le quebraron las piernas. Fueron donde el otro y también le quebraron las piernas. Pero cuando llegaron donde nuestro rey, encontraron que Jesús ya estaba muerto, para que se cumpliese la escritura de lo que dijo el salmista: ninguno de sus huesos fue quebrado. Jesús, cuando el soldado llegó allí, se dio cuenta que ya estaba muerto, y el soldado introdujo aquella lanza en el costado del Señor, e inmediatamente brotó sangre y agua. Los médicos dicen que cuando una persona muere o moría a través de ese método cruel, el corazón de la persona se derretía y se mezclaba con el agua. Jesús murió con un corazón quebrantado por tu pecado y por el mío. Pero gócese, gócese. ¿Por qué? Porque Él, antes de ir a la muerte de la crucifixión, Él nos dio una promesa. Por eso fue que Él dijo: no os lamentéis, dentro de poco vuestra tristeza se convertirá en gozo. Aleluya, aleluya. Por eso es que la Biblia no se equivoca en decir que Él
convierte nuestro lamento en baile y nuestra tristeza en gozo. Hace 13 años yo padecía una enfermedad terrible. 13 años. Una enfermedad muy horrible. Lo que comenzó con un episodio maníaco depresivo, que se conoce también como un desorden psicológico o un trastorno conocido como trastorno bipolar. Lo que empezó con un cuadro maníaco depresivo o trastorno bipolar se fue empeorando. Pasé a ser de un maníaco depresivo a convertirme en un psicópata. Una enfermedad incurable por la ciencia médica. La psicopatía me llevó a otro estado peor en la rama de la psiquiatría. Me convertí en un esquizofrénico paranoico, amarrado de brazos y piernas en una clínica de rehabilitación para enfermos mentales en la ciudad de Barranquilla. Ese era yo. Pero más que eso, el detonante que hubo para yo caer en esa terrible enfermedad fue algo que experimenté desde muy pequeño cuando nací en esta ciudad. Cuando nací en el año 1967 aquí en la ciudad de Santa Marta, y fui rechazado por mi padre, el hombre que Dios usó para darme la vida. El mismo día que nací mi padre me rechazó. El mismo día que nací mi padre me abandonó. El mismo día que nací mi padre me desamparó. El rechazo trajo dolor en mi corazón. El rechazo trajo tristeza a mi alma. Pero cuando Cristo vino a mi vida, porque es mentira que el hombre va a Cristo. Ningún ser humano de esta tierra jamás podrá ir a Cristo por su condición caída. Él es el que viene a nosotros y nos levanta de esa condición. Él nos levanta. Su sangre me devolvió el gozo. Su sangre me devolvió la felicidad. Y hoy puedo decir que la sangre de Cristo tiene poder. Él murió por nuestros pecados. Él murió por nuestras enfermedades. Él murió por nuestra maldad. Pero ¿sabe qué ocurrió al tercer día? Porque ya quiero finalizar con este tema. ¿Sabe qué fue lo que ocurrió al tercer día? Algo que las tinieblas ni siquiera se habían imaginado. Al tercer día, la piedra de aquel sepulcro fue removida por la obra sobrenatural de un ángel. Por eso fue que cuando aquellas mujeres fueron a buscar a Jesús, no encontraron el cuerpo. Hallaron que la piedra estaba removida. Jesús había salido de la tumba. Ahora aquella piedra fue removida, no para que Jesús saliera. Aquella piedra fue removida para que usted y todo el mundo entre y se dé cuenta que la tumba está vacía, que Él no está en la tumba, que la cruz no lo pudo detener. Él salió de la tumba, y cuando salió de la tumba se cumplió lo que Él había dicho: destruyo este templo y al tercer día lo vuelvo a levantar. No habían entendido porque su discernimiento no estaba abierto. Él no hablaba del templo de Jerusalén, Él hablaba de su templo. ¿Sabe algo? Le tengo una mejor noticia todavía. La gente dice que los romanos mataron a Jesús. La gente dice que fueron los judíos. Otros dicen que no, que fue el diablo el que mató a Jesús. Pero yo quiero decirte algo en esta noche: a Jesús no lo mató nadie, porque Él dijo: yo pongo mi vida y la vuelvo a tomar. Yo pongo mi vida y la vuelvo a tomar. La pongo y la vuelvo a tomar. Y ahí se cumplió la escritura. Ahí se cumplió la palabra. Por eso es que dice la Biblia que
Él descendió a las profundidades de la tierra a predicarle a los espíritus que estaban encarcelados. Él descendió y al tercer día las tinieblas festejaban. El primer día que Jesús murió, las tinieblas festejaban, los demonios festejaban, el diablo festejaba. Segundo día, la misma escena, las tinieblas estaban festejando. Pero al tercer día, una luz se apareció en medio del reino de las tinieblas. Y cuando se apareció esa luz, mientras la luz avanzaba, las tinieblas retrocedían. La luz avanzaba, las tinieblas retrocedían. La luz avanzaba, las tinieblas retrocedían. ¿Sabe qué dijo el diablo? El diablo dijo: ¿qué es eso? Y un demonio dijo: no sé. Otro demonio dijo: parece algo. Pero él dijo: no soy algo, soy alguien. Yo soy la luz del mundo y la luz vence sobre las tinieblas. Diablo, perdiste, mi sangre te venció. Y Jesús le dijo al diablo: te vencí con una sola arma, que se llama el amor por una humanidad perdida. Diablo, entrégame las llaves que le quitaste al primer Adán en el huerto del Edén. Yo soy el postrer Adán. Devuélveme las llaves. Tú venciste al primer Adán por engaño. Lo venciste por una trampa, por una treta. Yo te vencí en la cruz del Calvario limpiamente. Mi sangre limpió al ser humano del pecado. Ya no hay pecado que tenga poder sobre todo aquello que yo limpio. Devuélveme la llave. ¿Y sabes qué hizo el Señor? Esa llave Él no se quedó con ella. ¿Sabe quién le dio esa llave? Esa llave se la dio a la iglesia. ¡Ah! Se la dio a la novia. Él te dijo: aquí te doy la llave del rey. Tú tienes la llave. Tú tienes la llave. Tú tienes la llave. Tú tienes la llave. La sangre de Cristo tiene poder. Y por esa sangre nosotros somos más que vencedores. Lo tremendo de esto es que Jesús no venció como rey, porque aquella coronación de espinas no era desde el punto de vista de Dios, no era desde el punto de vista divino. Aquello era desde el punto de vista demoníaco, de una mente deformada por las tinieblas. ¿Y sabe qué ocurrió? Jesús no vino como rey. Se burlaron del rey. ¡Salve, rey! Él no vino como rey. Él vino como cordero. Por eso es que ellos vencen y nosotros vencemos. No dice por la sangre del rey, dice por la sangre del cordero. Pero le tengo una mejor noticia. Aquel que vino un día como cordero regresará por su iglesia, ya no como cordero, sino que vendrá como el Rey de Reyes. ¡Ja! Señor de señores. A ese a toda la gloria, a ese a toda la